La última noche de Jesús. La traición, el juicio y el camino a la cruz. Imagina estar frente a tu destino final, sabiendo que la traición ya ha sido sellada con un beso, que tus amigos te abandonaron y que el dolor será inevitable. En esta noche oscura, Jesús enfrentó el momento más difícil de su vida en la tierra. Acompáñanos en esta impactante historia llena de tensión, traición y un amor incondicional que cambiaría la humanidad para siempre. La luna brillaba intensamente sobre el jardín de Getsemaní, creando un ambiente de calma que contrastaba con la tormenta en su corazón. Solo, sumido en oración, clamó al cielo: «Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya». De repente, el silencio fue roto por el sonido de pasos apresurados. Judas Iscariote, su discípulo, se acercó con un grupo de soldados. El beso que sellaría la traición fue un acto simple, pero devastador. ¿Con un beso me entregas, Judas?, preguntó Jesús, su voz llena de compasión. Los soldados lo apresaron, y los discípulos, aterrados, huyeron en la oscuridad, dejando a su maestro solo ante su destino. Si te gusta este tema, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos vídeos, y no olvides compartir este vídeo con familiares y amigos. Ahora vayamos al vídeo. Jesús fue llevado rápidamente ante el sumo sacerdote, donde los líderes religiosos lo acusaban con mentiras, buscando una razón para condenarlo. Sin embargo, él permanecía en silencio, su mirada reflejaba la certeza de su misión. La multitud, enfurecida, clamaba por su condena. Fue llevado ante Poncio Pilato, el gobernador romano, quien, inquieto, observó a Jesús. No veía culpa en él, pero la presión del pueblo era abrumadora. «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!», gritaban. Pilato tomó agua, se lavó las manos ante todos y declaró: «Soy inocente de la sangre de este justo». Así, la sentencia fue dictada, y el destino de Jesús se selló en un juicio marcado por la injusticia y la desesperación. Los soldados colocaron una corona de espinas sobre la cabeza de Jesús, y la sangre comenzó a resbalar por su rostro mientras la multitud lo insultaba. Un pesado madero fue colocado sobre sus hombros, y así, Jesús comenzó su doloroso camino hacia el Gólgota. Cada paso era una agonía, y sus fuerzas flaqueaban. La gente lo miraba con desprecio, algunos lloraban, mientras otros se burlaban de su sufrimiento. En un momento, incapaz de continuar, cayó al suelo. Simón de Cirene, un hombre del campo, fue obligado a cargar la cruz en su lugar. El sol ardía en lo alto cuando llegaron al lugar de la ejecución. Los soldados lo clavaron en la cruz, y con cada golpe de martillo, el dolor se hacía insoportable. Pero en medio de su sufrimiento, Jesús levantó la mirada al cielo y dijo: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». La cruz se erguía en el Gólgota, y Jesús, colgado entre dos criminales, enfrentaba el desprecio de aquellos que lo rodeaban. La multitud se burlaba de él, desafiando a que se salvara. «Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz», gritaban. Pero Jesús, en su dolor, no respondió a las provocaciones. En su mente, solo había espacio para el amor y el perdón. A su lado, uno de los criminales reconoció su inocencia y le pidió: «Recuerda mi nombre cuando llegues a tu reino». Jesús, con voz débil pero firme, le respondió: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». En ese momento, el cielo se oscureció, y la tierra tembló, como si la creación misma sintiera el peso del sacrificio que se estaba llevando a cabo. Mientras Jesús colgaba en la cruz, el dolor y la angustia se apoderaba de su cuerpo. A medida que el tiempo avanzaba, sus fuerzas se desvanecían, pero su espíritu permanecía firme. Mirando hacia el cielo, exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Estas palabras resonaron en el aire, reflejando la profunda soledad que sentía en ese momento. La multitud, atónita, observaba cómo el hombre que había sanado a tantos ahora enfrentaba su destino con una valentía sobrehumana. En medio de su sufrimiento, Jesús pensó en aquellos que lo rodeaban, incluso en sus verdugos. Con un último aliento, pronunció: «Consumado es». Con esta declaración, el sacrificio estaba completo, y la redención de la humanidad había comenzado. El cielo se oscureció aún más, y un profundo silencio envolvió el lugar. Al caer la tarde, José de Arimatea, un miembro del consejo que había sido secretamente discípulo de Jesús, se acercó a Pilato para pedir el cuerpo del maestro. Con valentía, solicitó el permiso para darle un entierro digno. Pilato, sorprendido por la solicitud, accedió. José tomó el cuerpo de Jesús y lo envolvió en una sábana limpia. Con la ayuda de Nicodemo, otro seguidor, llevaron a Jesús a un sepulcro nuevo, excavado en la roca. Mientras colocaban el cuerpo en la tumba, las mujeres que habían seguido a Jesús observaban con lágrimas en los ojos, sintiendo la profunda tristeza de la pérdida. Una gran piedra fue rodeada para sellar la entrada, y el eco del silencio llenó el aire. La esperanza parecía desvanecerse, y la oscuridad se cernía sobre el mundo, dejando a sus seguidores en un estado de desolación y confusión. La noche cayó sobre Jerusalén, y los discípulos se reunieron en un lugar seguro,
temerosos y desalentados. La traición de Judas y la crucifixión de Jesús habían dejado una profunda herida en sus corazones. Se miraban entre sí, buscando consuelo, pero la tristeza era palpable. Recordaban las enseñanzas de su maestro, sus milagros y el amor incondicional que les había mostrado. Sin embargo, ahora se sentían perdidos y solos. Las mujeres que habían seguido a Jesús se quedaron cerca del sepulcro, sin poder apartar la mirada de la piedra que sellaba la entrada. En medio de la oscuridad, comenzaron a hablar sobre lo que harían al amanecer. ¿Quién nos moverá la piedra?, se preguntaban, conscientes de que su amor por Jesús no podía ser contenido, incluso en la muerte. La vigilia se convirtió en un momento de reflexión y esperanza, mientras aguardaban el amanecer de un nuevo día. Al amanecer del tercer día, la tierra tembló y un ángel del Señor descendió del cielo, removiendo la piedra que sellaba el sepulcro. La luz del sol iluminó el lugar, y las mujeres que habían venido a ungir el cuerpo de Jesús se encontraron con la tumba vacía. Con corazones llenos de temor y asombro, se acercaron y vieron que el cuerpo de su maestro no estaba allí. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive?, les dijo el ángel. No está aquí, ha resucitado. La noticia de la resurrección se esparció rápidamente, llenando de alegría y esperanza a los seguidores de Jesús. María Magdalena, llena de emoción, corrió a contarles a los discípulos. «He visto al Señor», exclamó. La incredulidad y la alegría se entrelazaron en sus corazones, mientras comenzaban a comprender que la muerte no había tenido la última palabra. La promesa de vida eterna había sido cumplida. Después de su resurrección, Jesús se reunió con sus discípulos en Galilea, en un monte que les había indicado. Al ver a su maestro, algunos lo adoraron, pero otros dudaron. Jesús, con una mirada llena de amor y autoridad, se acercó y les dijo: «Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo». Esta gran comisión resonó en sus corazones, llenándose de un nuevo propósito. Jesús les prometió que no estarían solos, que el Espíritu Santo les guiará y les daría poder. Con cada palabra, sus miedos se desvanecen, y la misión de llevar el mensaje de amor y redención al mundo se convierte en su prioridad. Con renovada fe, los discípulos se prepararon para salir y compartir la buena nueva, sabiendo que su maestro siempre estaría con ellos. Después de pasar 40 días con sus discípulos, enseñándoles sobre el reino de Dios, llegó el momento de la ascensión. Jesús los llevó a un monte en Betania, donde les dio sus últimas instrucciones. «No os dejéis llevar por el miedo», les dijo, «sino esperad la promesa del Padre, el Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros». Mientras hablaba, comenzó a elevarse, y sus discípulos lo miraban con asombro. Una nube lo cubrió, y ya no pudieron verlo. En ese momento, 2 ángeles se aparecieron y les dijeron: «¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre vosotros volverá de la misma manera». Con corazones llenos de esperanza y una misión renovada, los discípulos regresaron a Jerusalén. La promesa de su regreso les dio fuerzas para enfrentar los desafíos que les esperaban, sabiendo que su maestro siempre estaría con ellos en espíritu. Los discípulos regresaron a Jerusalén y se reunieron en el alto aposento, donde comenzaron a orar y esperar la llegada del Espíritu Santo, tal como Jesús les había prometido. Durante días, permanecieron juntos, compartiendo recuerdos de su maestro y fortaleciendo su fe. La atmósfera estaba cargada de anticipación y esperanza. En el día de Pentecostés, mientras estaban reunidos, un sonido como de un viento recio llenó la casa, y lenguas de fuego se posaron sobre cada uno de ellos. El Espíritu Santo descendió, llenándose de poder y valentía. Comenzaron a hablar en diferentes lenguas, proclamando las maravillas de Dios. La multitud que se había reunido en Jerusalén, al escuchar sus voces, se maravilló y se preguntó qué significaba todo esto. Los discípulos, ahora transformados, estaban listos para llevar el mensaje de Jesús al mundo, impulsados por la fuerza del Espíritu que habitaba en ellos. Con el poder del Espíritu Santo, Pedro se levantó entre la multitud y comenzó a hablar con valentía. «Hombres de Israel», dijo, «escuchad estas palabras. Jesús de Nazaret, un hombre acreditado por Dios entre vosotros, fue crucificado, pero Dios lo ha resucitado, y nosotros somos testigos de esto». Su voz resonaba con fervor, y las palabras fluyeron con una claridad que capturó la atención de todos. Pedro explicó cómo las profecías se habían cumplido en Jesús y cómo su muerte y resurrección ofrecían perdón y salvación a todos. La multitud, conmovida por su mensaje, preguntó: «¿Qué haremos, hermanos?». Pedro les respondió: «Arrepentíos y bautizad en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo». En ese día, alrededor de 3.000 personas aceptaron su mensaje y fueron bautizadas, marcando el inicio de la Iglesia cristiana y la expansión del Evangelio. Con el crecimiento de la Iglesia, los nuevos creyentes se reunieron en comunión, compartiendo sus vidas y recursos. La comunidad de creyentes se caracterizaba por su amor y unidad. Se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la oración y a la fracción del pan.
Cada día, se reunían en el templo y en sus casas, alabando a Dios y disfrutando de la compañía mutua. Compartían todo lo que tenían, asegurándose de que nadie pasara necesidad. La generosidad y el amor eran evidentes, y la comunidad crecía en número y en fe. Los apóstoles realizaban señales y maravillas, y la gente los admiraba. La iglesia se convirtió en un faro de esperanza en medio de la oscuridad, y su testimonio atraía a más personas a la fe. La promesa de Jesús de que estarían juntos en su nombre se cumplía, y la comunidad se fortalecía, unida por el amor y la misión de llevar el mensaje de salvación al mundo. A medida que la comunidad de creyentes crecía, también lo hacía la oposición. Los líderes religiosos y las autoridades comenzaron a ver a los seguidores de Jesús como una amenaza. La persecución se desató, y muchos fueron arrestados y llevados ante los tribunales. Pedro y Juan, después de sanar a un hombre cojo en el templo, fueron encarcelados y llevados ante el Sanedrín. A pesar de la presión, se mantuvieron firmes en su fe. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído, declararon con valentía. La amenaza de castigo no los detuvo, al contrario, los impulsó a predicar con más fervor. La comunidad de creyentes se unió en oración, pidiendo valentía y fortaleza. A pesar de la persecución, el evangelio se seguía extendiendo, y muchos se convertían al cristianismo, desafiando el miedo con la esperanza que habían encontrado en Cristo. En medio de la persecución, un fariseo llamado Saulo de Tarso se destacó por su fervor en la caza de los cristianos. Con cartas de autorización, buscaba arrestar a los seguidores de Jesús, convencido de que estaba defendiendo la fe judía. Sin embargo, en su camino a Damasco, una luz brillante lo rodeó y cayó al suelo. Una voz resonó: «Saulo, ¿por qué me persigues?». Era Jesús, quien le preguntaba por qué lo atacaba. Ciego y aturdido, Saulo fue llevado a la ciudad, donde permaneció en la oscuridad durante 3 días. Un discípulo llamado Ananías recibió una visión y fue a buscarlo. Con fe, impuso sus manos sobre Saulo, y su vista fue restaurada. Saulo, ahora Pablo, fue bautizado y comenzó a predicar el evangelio con fervor. Su transformación de perseguidor a apóstol se convirtió en un testimonio poderoso de la gracia de Dios, y su vida cambiaría el curso del cristianismo. Con su nueva fe, Pablo se embarcó en una serie de viajes misioneros, decidido a llevar el mensaje de Jesús a los gentiles. Viajó por ciudades como Antioquía, Efeso y Corinto, predicando en sinagogas y plazas. Su pasión y elocuencia atraían a multitudes, y muchos se convertían al cristianismo. En cada ciudad, enfrentaba desafíos, oposición de líderes religiosos, persecuciones y a veces, la prisión. Sin embargo, su fe inquebrantable lo impulsaba a seguir adelante. En Corinto, se unió a Aquila y Priscila, quienes lo ayudaron en su ministerio. Pablo escribía cartas a las comunidades que fundaba, ofreciendo enseñanzas y consejos. Su mensaje de salvación por gracia a través de la fe resonaba en los corazones de muchos. A medida que su influencia crecía, también lo hacía la Iglesia, y Pablo se convirtió en un pilar fundamental en la expansión del cristianismo por todo el Imperio Romano. A medida que el cristianismo se expandía, surgieron tensiones sobre la inclusión de los gentiles en la fe. Algunos creían que debían seguir la ley judía, incluyendo la circuncisión. Para resolver esta controversia, se convocó el Concilio de Jerusalén. Pablo y Bernabé, junto con otros apóstoles y líderes de la Iglesia, se reunieron para discutir el asunto. Durante el concilio, Pedro se levantó y recordó cómo Dios había dado el Espíritu Santo a los gentiles, afirmando que la salvación era por gracia y no por obras de la ley. Después de un intenso debate, se llegó a un acuerdo: los gentiles no tendrían que seguir todas las leyes judías, sino que debían abstenerse de ciertas prácticas. Se redactó una carta que se enviaría a las iglesias, llevando alivio y unidad. Este concilio marcó un hito en la historia de la Iglesia, estableciendo que la fe en Cristo era suficiente para la salvación, sin importar el trasfondo cultural. A medida que Pablo continuaba su ministerio, también enseñaba sobre la esperanza de la segunda venida de Cristo. En sus cartas a las comunidades, enfatiza la importancia de vivir en preparación y expectativa. El Señor mismo descenderá del cielo con gran clamor, escribía, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta promesa llenaba de aliento a los creyentes, especialmente a aquellos que enfrentaban persecuciones y sufrimientos. Pablo instaba a los cristianos a mantenerse firmes en la fe, a amarse unos a otros y a vivir en santidad. En cada ciudad que visitaba, compartía la buena nueva de la salvación y la esperanza de un futuro glorioso. La comunidad de creyentes se unen en oración, esperando el regreso de su Salvador. La expectativa de la segunda venida se convirtió en un faro de luz en medio de la oscuridad, recordándoles que su sufrimiento no era en vano y que un día estarían con Cristo para siempre. En conclusión, la historia de la última noche de Jesús, la traición, el juicio y el camino a la cruz es un poderoso recordatorio del sacrificio y la esperanza que nos ofrece la fe. A través de la traición, el sufrimiento y la resurrección, encontramos un mensaje de amor y redención que trasciende el tiempo. Te invitamos a reflexionar sobre esta historia y a considerar cómo puedes llevar este mensaje de esperanza a tu vida y a quienes te rodean.
Comparte esta historia, habla sobre tu fe y sé un faro de luz en el mundo. La misión de Jesús continúa a través de nosotros, y cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la expansión de su amor y gracia. ¿Estás listo para unirte a esta misión? Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos vídeos, y no olvides compartir este vídeo con aquellos que necesiten escuchar sobre el poder de la paciencia y la fidelidad de Dios. Y si tienes preguntas o quieres compartir cómo esta historia ha impactado tu vida, déjanos tu comentario abajo. Nos encantaría saber tu opinión.